apretaste? Eran en los tres puntitos, opciones de reunión, y donde Sí, pregunta quién puede presentar, todos. eso no me sale a mí. Ah, puede compartir. Ah, ahí está, sí. Listo. Bueno. Ya puse a grabar. Sí, sí, sí. Eh, Vamos a ver, recorrer juntos lo que tienen en Subido en Miel, que es un ejercicio sobre base excéntrica. Aquí sí o sí la base no es rectangular, así que vamos a poder aplicar los criterios de armado para una base rectangular. Bien, al principio esto ya está pintarrajeado del cuatrimestre anterior, esto voy a ir borrando a medida que vamos avanzando. Bueno, está bastante desprolijo esto. A ver, vamos a borrar acá. Bueno, bases excéntricas. Ya, tenemos que tener una. No, tampoco. Pensé que había alguna opción para borrar todo de golpe y no. Quizá la haya, pero no encontré el comando. Bueno, les decía que las bases excéntricas las tengo que usar cuando la columna está imposibilitada de avanzar sobre, o la base, mejor dicho, está imposibilitada en avanzar en el terreno del vecino. Si ustedes en una planta estructural seguramente van a llegar a configuraciones de estructuras con columnas en el centro, ¿no? Formando lo que es el pórtico espacial con vigas, losas y columnas, y también van a llegar a columnas que están en lo que se llama el eje medianero, ¿sí? O la línea de edificación, o la línea, ahora se llama la línea oficial, ¿no? Todavía nosotros le seguimos diciendo línea municipal. Porque también es válido para columnas puestas eh, o que estén sobre la línea municipal. Ahí no tengo la opción de colocar una base de las que estuvimos viendo hasta ahora, bases centradas, sino que tengo que hacer una semibase, digamos, o una base excéntrica, ¿eh? De este tipo. Nosotros seguimos usando todavía la forma tronco piramidal, ¿eh? Bueno, la estamos tratando de evitar usarla, ¿ya? Pero bueno, el reglamento todavía tiene en cuenta esa posibilidad. Y también están las bases en las esquinas, ¿eh? Cuando tengo columnas que están sobre los dos ejes, por ejemplo el eje del fondo y un eje de medianero, o el eje de la línea municipal y el eje medianero. Tengo columnas que están en esquina, y acá tengo que hacer una base doblemente excéntrica, que va a tener excentricidad en- 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 con respecto a un eje y con respecto a otro eje. Bueno, en principio vamos a ver por qué una base excéntrica, vamos a ver el concepto, no digamos, la justificación matemática, pero el concepto de por qué una base excéntrica no podría ser cuadrada, o no conviene que sea cuadrada, mejor dicho, que esta relación de luces
sea LI igual a LX, es decir, que la relación de luz sea igual a 1. O es más, hay gente que equivocadamente piensa que haciendo la base más larga en el sentido de la excentricidad o hacia adentro del terreno es lo mismo que hacerla así. No es lo mismo. Esto es un error, ¿no? Tratar de fundar la columna excéntrica agrandando la base hacia el interior del terreno. El tema es, la base hay que hacerla rectangular, pero en la dirección del eje medianero. Así que este brazo de palanca, digamos, entre la resultante de reacciones del terreno, que está, digamos, en la mitad de esta, de esta luz, esta resultante, esta excentricidad sea la menor posible. Por eso yo tengo que tratar de no irme hacia la mitad del terreno, porque al generar excentricidades, yo estoy generando momentos, y esa aparición de momentos hace, en principio, que la base sea ineficaz por un tema que vamos a ver ahora. Y los momentos son tan grandes que me obligan a colocar armaduras muy grandes. De hecho, los programas, Federico lo sabe mejor que yo, directamente cuando se plantea una base excéntrica, plantea una relación de 2 a 1, ¿no es cierto? El CPCAT lo hace así, ¿no, Fede? Exactamente, sí. Mm. Después uno lo puede ajustar manualmente, pero sí. Pero así por default, si el software propone una base para una columna de medianera, ya la propone directamente en una relación 2 a 1. Es decir, no se le va a dar 2 metros y acá 4. Por ahí la relación esa opción se puede modificar, pero la opción por default es una relación 2 a 1. Bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué estaría mal hacer esto? Qué chico es. ¿Por qué estaría mal hacer esto? Hacer una base excéntrica, pero con el lado mayor hacia adentro. Eso lo vamos a explicar mediante un esquema. Acá lo dice el apunte, que un poco hacemos la abstracción esa de la condición de rigidez, que la altura de la base que elijamos, la altura de la base que elijamos hacía que podamos admitir que las tensiones o la fuerza que desciende por la columna se distribuye en forma, por la rigidez que tiene la columna, se distribuye en forma uniforme, ¿eh? en esta longitud de la base, o en la superficie de la base. Vamos a hacer, en principio, que no es así, que no es rígida, que es una base cualquiera, ¿no? Porque si no quitaría un poco de validez el concepto que queremos esbozar ahora. Fíjense que si yo tengo una base, acá la dibujo está dibujada con la nomenclatura de sus dimensiones, ¿no? Siempre es lo mismo, es LX o LY. Bueno, si la base, obviamente, si la base está en un eje medianero, la planta de la base la tengo así, obviamente, bueno, esto va a ser LI, esto va a ser LX, ¿no?
Esto es nada más que porque está colocada así. Además, los principios que rigen el cálculo de las armaduras no difieren si está, digamos, en el sentido vertical o en el sentido horizontal. Dicho esto, en una base excéntrica, es decir, que toma las cargas de una columna que está pegada a la medianera, la carga baja teóricamente, ¿no?, por el baricentro de la columna. Así que del borde de la base baja a una distancia Cx sobre 2. Voy a agrandar un poquito. Siendo Cx el lado de la columna. Cx es esto, ¿no? O sea, es esto que está acá, ¿no? El lado de la columna. Si yo tengo que respetar lo que dice Cisó, que las tensiones del terreno no deben ser mayores a la tensión admisible, este sería un diagrama de tensiones, digamos, al máximo de lo permitido. Así que si la tensión no es normal, por eso dije, hago abstracción de que la base es rígida, la mayor tensión que ocasionaría la carga estaría en este punto, porque obviamente en esta zona de la base es donde se ocasionaría la mayor tensión. Entonces estoy haciendo abstracción de la condición de rigidez. Es decir, que si el diagrama de tensiones es más o menos un triángulo, yo lo asimilo a teóricamente un triángulo, donde el máximo es la tensión admisible, bueno, a medida que me alejo de ese máximo, en algún punto la tensión va a ser cero, porque tiene una distribución de este tipo, las tensiones en el terreno, ¿no? Si esto es un triángulo, lo digo como concepto teórico abstracto, suponiendo que el diagrama de tensión es un triángulo, puede ser algo parecido a un triángulo, pero imaginemos por un momento que es un triángulo para entender el concepto nada más. El triángulo tiene su baricentro en el al tercio de su base. Si este es el diagrama de tensiones y yo divido en 3 el lado o la hipotenusa, que es lo mismo, yo tendría que en esta recta tendría el baricentro del triángulo, llevado al baricentro de tensiones, si esta es la superficie de las tensiones, ¿no? Esta es la tensión máxima, es la que me da el suelo, o sea, es lo máximo que podría soportar la base. Bueno, la resultante de las tensiones en el terreno pasarían por el baricentro G, digamos, de ese rectángulo. Estoy dibujando en grande esto para que se entienda un poco mejor. Es decir que si la resultante de las tensiones del terreno debe equilibrar la carga de la columna, la carga que baja por la columna, la única forma es que esto, o el baricentro del diagrama de tensiones, que es triangular, también esté a un tercio de el lado de
el lado del diagrama de tensiones. ¿Mm? Si el lado del diagrama de tensiones yo lo divido en tercios, si esto es lo que dijimos, Cx sobre 2, esto también va a ser Cx sobre 2, no, y esto también va a ser Cx sobre 2, porque son los tercios de un triángulo. ¿Mm? Es decir, que todo esto va a ser 3 veces Cx sobre 2, ¿no? Que está expresado acá como 3 medios de Cx, pero en realidad no es xg, sería, esto está mal puesto acá, este x, ¿no? Es 3 veces o 3 medios de Cx sobre 2. ¿No? Es lo que está acá. Bueno, después lo corrijo y se lo vuelvo. Así que la altura del triángulo es 3 medios de Cx. Fíjense que esa altura del triángulo de lo único que depende es del ancho de la columna. La expresión me lo dice. La altura de este triángulo hipotético, hay que ver si es el triángulo, esto es una parábola, pero conceptualmente, si esto fuese un triángulo, el diagrama de tensiones, ese triángulo de tensiones no tendría un cateto X mayor que 3 medios del Cx, así que depende exclusivamente del ancho de la columna. A partir de este punto, aunque la base sea más grande, no estaría ejerciendo presiones hacia arriba, porque acá llega a cero. A esta distancia, esas tensiones llegan a cero. Por eso no tiene sentido, y ahí se concluye, por eso no tiene sentido hacer bases excéntricas de este tipo. Cuidado, las he visto, las he visto hacer y con problemas. Las he visto hacer porque me ha tocado peritar fallas estructurales y bueno, y el tipo dice, bueno, que hizo la base, digo, bueno, si no me cabe la base, porque la otra está muy junta, bueno, en vez de agrandar, hacer otro tipo de base, la agrando lo que quiera hacia el centro. ¿Sí? Hago esto. Esto está mal. Eso está mal. No hay que hacer eso porque no funciona la base. Llega a cierto punto de la base que todo esto no colabora para nada, porque no tiene forma de tomar tensión en la base. Esa es la razón por la cual se hacen más alargadas en el sentido del eje medianero. Más alargadas en el sentido del eje medianero. Porque más allá de cierta relación, o más allá de cierto ancho, en este sentido, la base no genera tensiones reactivas en el terreno. Así que todo el hormigón que ponga de poco sirve, ¿no? Ese sería lo de menos, poner hormigón de más. Lo de menos en el sentido del riesgo estructural. El tema es suponer que sí lo hace, y en realidad lo que toma la base es una fracción de lo que está
de lo que está incidiendo sobre ella. Por eso hay que Profe, ¿se tener escucha ahí? cuidado cuando... Sí, te escucho. Le quería preguntar si más allá de ese punto no toma atención, entonces no aumentaría el momento en la base, ¿no? El brazo de palanca no aumentaría. No, no montaría la base de palanca. El tema es que uno cuando hace la adopción, el error es, digo, bueno, tengo que tomar una carga en una columna excéntrica, supongamos para ser redondo, de 100 toneladas. Y yo tengo una tensión máxima del estudio del suelo de, no sé, una tensión baja, digamos, aquí, vamos para hacer redondo, 10 toneladas por metro cuadrado. Entonces la fácil, ¿cuál sería? Digo, bueno, 100, hablando de cargas de, si esto es la carga de diseño, ¿no? Esta es la carga de diseño. 100 dividido 10 me da 10 metros cuadrados. Macanudo, entonces hago, la base la hago de 2 por 5. 2 por 5. Y ese error se ve bastante. Se ve bastante. Y pasa lo que les decía, bueno, la base va a ser útil hasta cierto punto. Después todo lo que le ponga además, este, además del perjuicio económico de poner este, hormigón donde no va a actuar, no estoy tomando la carga esta, porque en realidad la superficie que está actuando es nada más que esta. Todo esto es medio como que si está, está ahí, pero no colabora para tomar la carga. Ok, Profe, entonces gracias. la única área que me cubre sería esa la que marcó. La otra no tendría que estar porque no vale la pena, sería un gasto. No, No es que aporta nada. no pasa nada. El terreno no toma tracciones. Si le da un Por poco, eso ahí el terreno no ejerce nada en esa no zona. ejerce nada y todo el hormigón que ponga en ese sector no estaría actuando. Por eso siempre se dice que en las bases excéntricas, supongamos que sea de esta forma, del X sobre el Y, bueno, LI, perdón, LI tendría que ser de 2 a 3 veces LX. Esto asegura un buen funcionamiento de una base excéntrica. Por eso, como decíamos recién, los software directamente toman dos. Si uno tiene acceso a algún programa que calcule cimentaciones y sabe que el programa sabe como data que esta base es excéntrica y uno propone una base directamente, la dibuja en una relación 2 por 1. Bueno, ¿quedó claro eso? ¿Por qué las hacemos más bien alargadas en el sentido del eje medianero y no alargadas hacia adentro, ¿no? Eso es porque llega un punto en que la base ya no trabaja, todo lo que nosotros suponemos que trabaja no trabaja y en realidad estamos tomando mal la carga. Ese es el concepto que quiero que les quede claro. Sí, profe, quedó claro. ¿Le puedo hacer otra pregunta ¿Cómo de no? lo que es el diagrama del suelo? Sí. Eso dijo que era para una rígida o una flexible. Esto es para una flexible. Yo acá me alejé del concepto de rigidez de la base como para explicar el fenómeno de Claro. por qué se toman con esa relación de luces. Pero en una base flexible, el diagrama de cargas no es uniforme, tiene más
es más parecido a lo que vemos recién que a una distribución uniforme. Igualmente ahora Claro, ahí en la rígida, sí. sí, perdón. En la rígida sí aumentaría el brazo de palanca porque actúa toda la superficie de la base, ¿no? No, igual se trata de no hacerla cuadrada, hacerla así. Estamos hablando de velocidades excéntricas, aunque sea rígida, y ahora vamos a ver que los conceptos de rigidez son los mismos que vieron para base centrada, aunque sea rígida, tratamos de respetar esa relación 2:1 o 3:1 entre lados. Entre Claro. lados. Bien. Sí, yo para Ah, entender capaz la diferencia o cómo afecta según la rigidez. mm. Vamos a seguir tomando esas relaciones, aunque sea rígida la base. Aunque las Sí, tensiones efectivas sean uniformes, vamos a tomar esa relación. Además porque mientras más me aleje, más grande sea hacia adentro del terreno, los momentos que se originan para tomar las armaduras van a ser mayores. Entonces eso nos va a dar mayores armaduras. Vamos a recorrer un ejercicio y un poco vamos a aclarar este concepto un poco más. Bueno, hasta aquí, si ustedes lo leen, es lo que vimos hasta ahora, ¿no? El concepto, digamos, ¿no? Este, les decía al principio que este tipo de bases para edificios más o menos, cuando digo normales, bueno, la normalidad es un concepto muy subjetivo, pero edificios de 10, 12 pisos, para mí son los edificios normales en la ciudad de Buenos Aires, 12, 13 pisos, con terrenos medianamente buenos, hablo de terrenos con tensiones admisibles de 2,5, 3 kilos por centímetro cuadrado, esos son 300 kilonewton por centímetro por metro cuadrado, son terrenos buenos. Estas bases excéntricas pueden llegar a dar dimensiones compatibles con digamos, con la distribución de bases que tengamos, porque si nos dan bases muy grandes, nosotros tenemos que generar columnas no más de 5 metros alejadas, 6 metros, si fuesen situaciones muy especiales, pero las columnas en general, en un edificio, estamos hablando de un edificio, ¿no? De un edificio, en general estamos hablando de columnas que están más o menos como máximo en longitudes de 5 metros, 5,50 si quieren. Esto no es reglamentario, pero esto viene por la longitud de las vigas. También las vigas no pueden tener más de 5 o 6 metros porque ya después tenemos problemas de altura de paso. Entonces cuando nos dan bases excéntricas demasiado grandes porque el terreno es malo, tienen tensiones de terreno de un kilo por centímetro cuadrado, o las cargas son muy grandes, nos empiezan a dar dimensiones muy grandes. Esto me pueden dar, no sé, dimensiones qué sé yo, de 5 metros, ¿eh? y por 2,5 o de 2 por 5, no sé, eso habría que ver el diseño de la base cómo se hace, pero el problema es que se me empieza a superponer con la otra por ahí me da de 6 por 1,5, no sé, o de 6 por 3. Entonces, llega un momento en que se hace un poco
con soluciones de bases aisladas, excéntricas, para este tipo de, para una magnitud de carga, y digo, no es reglamentario, pero mayores de 100, entre 100 y 150 toneladas son cargas importantes. Y si tenemos suelos malos, ¿eh? Eso nos dan tensiones, superficies de base muy grandes. Y encima, si tengo que respetar esa relación de luces, las bases empiezan a tocar entre sí. ¿eh? La otra, la otra solución es que pueda poner sobre la misma base dos columnas, que eso se llama base combinada. Nosotros lo vamos a ver. Vamos a ver un tema de base combinada. Estas bases unen las dos columnas y además se las vincula con las columnas con una viga, ¿no? Una viga de fundación. Esa sería una base combinada. Pero bueno, el concepto es que para cargas mayores de 100 a 120 toneladas hay que ver la conveniencia de seguir con esta solución o optar por otras. Y optar por otras, hay otras soluciones, hay bases bases con viga centradora que no tienen por qué respetar esa relación de luces, bases con viga cantilever, bases combinadas como las que vimos recién. Hay digo, bueno, después están las fundaciones profundas, que son fundaciones con pilotes, donde yo directamente para cargas muy grandes, bueno, puedo poner un cabezal con 3 o 4 pilotes, no sé, pongo pilotes y un cabezal, ¿no? Esto en corte es un cabezal que es un elemento de transición, la columna, que sería esta, y los pilotes que están por debajo del cabezal. Entonces, esto ocupa mucho menos espacio en planta que una base excéntrica. Es una solución más costosa, pero bueno, a veces técnicamente no hay otras alternativas, ¿no? Eso lo vamos a ver en otro práctico. Ahora vamos a ver lo más común, que es la base excéntrica. Uno de los problemas que ustedes se van a encontrar en cualquier obra de tipo mediana. Vamos a borrar un poquito acá. Bueno, la nomenclatura es la misma que vimos antes, para bases aisladas. Fíjense que acá la altura, acá hay un ejemplo hecho, la altura de la base, siempre es H, siempre es H, y la altura D es la altura, acuérdense que hay dos D, hay una D en X y una D en Y, pero acá les pongo D como que es la altura al centro de gravedad de las armaduras. Si es la armadura es en X, será dx, y si es a las armaduras en Y, será d sub I, ¿no? También las dimensiones de la columna, son CX y CI, las armaduras también ASX y ASI, y los vuelos, ¿se acuerdan que eran los vuelos? Los vuelos son las distancias desde el filo de la columna hasta el borde de la base, KX y KI, ¿no? Los vuelos. Que acá, si es una base rectangular, obviamente no son iguales. Y bueno, después la medida de los sobreanchos, ¿se acuerdan que los sobreanchos eran las dimensiones de la columna más un valor,
que era para apoyar el encofrado. Acá la única diferencia con la base centrada es que nosotros a la base centrada, a los dos anchos, tanto a CX como a CY, le sumábamos creo que 2,5 centímetros, ya les había dicho, para obtener BX y BY, ¿no? Siendo esto BX y BY, ¿no? Que eran los sobreanchos para apoyar el encofrado. Pues esto lo habíamos fijado en 2,5 centímetros. Esto no es fijo, ¿no? Yo puedo poner 3 centímetros, pero 2,5 el espesor de una tabla de hormigón, del encofrado, ¿no? Por eso a los anchos de columna directamente le sumamos 5 centímetros y teníamos los BX y los BY. Esto en las bases centradas. En las bases medianeras, en general, el lado, digamos, de la izquierda, el que está contra el eje de la medianera, el lado CI, este lado apoya sobre una canaleta. Si ustedes, una canaleta hecha en una pared, ¿sí? Porque esto seguramente acá hay una pared medianera, a veces no hay nada, pero en general hay una pared medianera y lo que se hace es una canaleta. ¿Sí? Es una canaleta para que entre la columna, ¿no? Así que acá yo necesito un sobreancho porque el encofrado es la canaleta, es la pared que piqué, ¿no? Entonces van a encontrar que en las obras, si ustedes miran con atención, cuando están montando columnas, lo primero que hacen es picar las paredes, para meter la columna adentro de la pared. La columna no va afuera de la pared, va a eje medianero. Así que acá no necesito encofrado, porque yo estoy apoyando sobre la medianera. Entonces no necesito una columna, un encofrado. Por eso el sobreancho en las columnas de medianera, el sobreancho, pues en este caso en X, es una vez 2,5, una vez sola. En cambio, en otro lado sí necesito los dos sobreanchos. Fíjense que acá, ¿no? BX es 22,5, que son 20 más 2,5, es decir, BX es 20 y le sumo estos 2,5. Por eso me da 22,5 el sobreancho. En cambio, en el sentido Y, yo tengo la columna en C sub I y le sumo dos veces 2,5, así que le sumo 5 centímetros, por eso B sub I es 35. Es la única diferencia, porque lo demás sigue todo igual, es decir, la diferencia está en el sobreancho. Bueno, ¿se entendió eso, no? Los sobreanchos son distintos, ¿no? Son distintos. Bueno, todo lo demás sigue igual. Es decir, nosotros tenemos una carga de diseño que es la carga de servicio, ¿no? ¿Recuerdan que siempre hablamos de la carga de servicio? Es la carga del sistema cargado con la carga sin mayorar. Recuerdan que siempre estábamos, la primera clase hablamos del choque entre las dos, entre comillas, filosofías de diseño. O sea, estaba el de las
tensiones admisibles, y el de las tensiones últimas, que es el que sigue el reglamento argentino, ¿no? El LRFD, el método de los factores de ampliación de carga, ¿no? Multiplicábamos la carga por un factor de mayoración. Y el reglamento de suelos, o los especialistas de suelos, seguían por tensiones admisibles, no de rotura. Por eso, si nosotros queremos dimensionar la sección de la superficie de apoyo, es decir, obtener LX y LI, lo que usábamos eran las cargas de diseño, es decir, las cargas sin mayorar. Las cargas sin mayorar más el peso propio. ¿Se acuerdan que el peso propio era el peso propio propiamente dicho de la base, que sería el P sub G, el peso de la base y el peso del suelo que está sobre la base? Porque acá hay un suelo, ¿no?, que ejerce presiones sobre la base. Bueno, y como no sabíamos todavía la dimensión de la base, por ende no sabemos su peso y por ende no sabemos cuánto suelo está arriba de la base, ese valor teníamos que estimarlo. Y lo estimábamos igual que antes, ¿no? Le sumamos un 10% a la carga de diseño, y obteníamos a la carga de servicio, y obtenimos así la carga de diseño, ¿no? Si la carga de servicio era de 60, bueno, la carga de diseño era de 666 toneladas o 660 kilonewton. Esta era la carga con la cual yo voy a dimensionar LX y LI. Y nada más, porque es para lo único que uso la carga de diseño, que viene de las cargas de servicio, es para diseñar la superficie de apoyo, el X y el Y. ¿Me esperan un segundito? Ya vengo. Dale, profe. Bueno, ahí estoy de nuevo. Voy a tomar agua porque la garganta un poco seca. Bueno, de acá en más, una vez que comprendieron cómo funciona una base excéntrica, los pasos que seguimos son los mismos, porque también vamos a hacer una condición. Vamos a adoptar una altura según los métodos, entre comillas, los métodos que vimos para que la base sea rígida. ¿Se acuerdan que nosotros dividíamos una de las opciones era dividir el vuelo máximo, que la altura sea
mayor o igual al vuelo máximo, dividido 2, o también el vuelo máximo dividido 1,5. Eso es, un poco depende del autor. Nosotros cuando estudiábamos usábamos esta. En el libro de Euler está esta opción para predimensionar la altura. Obviamente da alturas menores porque está dividiendo por 2. Y también está la opción del Silsó, que en vez de h hablaba de d, d igual a la raíz de, bueno, había ciertos valores donde además de tener el f'C, hablaba de los momentos nominales, ¿no? No me acuerdo bien la fórmula, bueno, pero la tienen ahí en la punta. Así que había 3 opciones, esta o esta, para elegir la altura. Yo en general me inclino por una de estas dos, porque esta relación tiene una justificación geométrica, por lo menos. Esta es algo que no sé, que el ingeniero que la propone en el CIRSOC como ejemplo no da mayores justificaciones. Y en general, estas alturas, las obtenidas con esta fórmula, a esto hay que sumarle el recubrimiento, ¿no? Porque esto es D nada más, hay que sumarle el recubrimiento para tener H, ¿no? Estas alturas con esta fórmula dan alturas un poco menores que estas ecuaciones. Así que yo y mucha gente seguía por esta opción de predimensionar la altura con esta ecuación. Es más, hay gente que dice que en libros de textos conocidos que si se cumple con esta relación de rigidez, le dicen, o condición de rigidez, no hay punzonado. Lo dicen en el libro. No es necesario, pongo un signo de pregunta, no hay punzonado, porque tampoco lo justifican. Pero ustedes vieron, el otro día hicimos el sábado, creo que fue, que hicimos una verificación al punzonado y a corte, y daban holgadamente las verificaciones. Daban holgadamente. Por eso hay gente que directamente cuando adopta estas alturas con esta o con esta, ¿no? Con esta es aún más benévola porque da alturas mayores. Directamente con esto no verifica punzonado, pero lo digo como si no lo hubiese dicho, porque esto no está en el reglamento. Es algo que adoptan ciertos autores. El reglamento dice siempre hay que verificar el punzonado, pero y tampoco da condiciones para que se deba verificar o que no se deba verificar. Bueno, dicho esto, nosotros acá en la cátedra estamos postulando obtener alturas que estén no alturas, sino lados que tengan una relación de 2 a 3. De 2 a 3. Otro día hicimos un ejercicio donde les di yo una columna. Esto está andando mal. Yo les di una columna que
tenía una relación de lados que no era igual, creo que no sé, 30 por 60, no me acuerdo. Y les había pedido que para dimensionar la base centrada, no excéntrica, respetara la misma relación de luces o la misma relación de lados de la base. Así que si la base tenía una relación de 60 sobre 30 igual a 2, que era L, que LI sobre LX también sea igual a 2, ¿no? Eso creo que lo saben hacer y lo entendieron. Bueno, acá en bases excéntricas directamente yo postulo una relación de lados que está entre 2 y 3. Por ejemplo, acá elegimos esa relación en 2, ¿no? Que una LI sea 2 veces LX. 2 veces LX. Bueno, la deducción ya la vimos, que siempre va a ser que una de la relación, la Profe, longitud más corta va a ser eh, el área necesaria dividido la relación de luces en raíz cuadrada, ¿no? Sí, te escucho. supongamos que, bueno, que tengamos una columna con X dimensiones, o sea, que tengan distintas dimensiones. No respetamos la relación de lado de la columna, sino que respetamos este criterio de 2 a 3. Sí, sí, vos podés tener una luz de 40 por 40, pero en la columna de medianera, pero la relación de luces tiene que ser de 2 a 3 en Bien, columnas, en bases excéntricas. Igualmente es muy difícil, salvo que sea una nave industrial, que tenga un puente de grúa, no sé. Es muy difícil en un edificio de viviendas que las columnas sean más grandes hacia adentro del edificio que en dirección de la línea medianera, porque siempre se trata de que la columna no sea un grano en la pared, no es que se disimule lo más posible. Siempre te van a pedir tener la columna lo más angosta y lo más larga en el sentido de la medianera. En edificios de vivienda, ahora en edificios industriales puedo tener columna de 50 por 50, pero si vas a hacer una base excéntrica, aunque la columna sea cuadrada, la base tiene que ser siguiendo esta relación de luces, de 2 a 3, tiene que ser rectangular. ¿Se entiende? ¿Sí? sí, profe. Bueno. En el ejercicio que estamos viendo ahora, nos dio un área de 330, un área necesaria de 3,30 metros cuadrados. Bueno, aplicando esta relación de luces de 2, nos da que la luz en X tendría que ser de 1,28, obviamente redondeamos, ¿no?, a 1,30, y el Y si es 2 veces LX, 260. Así que obtenemos una base de 1,30 por 260. Tengamos en cuenta que es una base pequeña, son 660 kilómetros, son 66 toneladas. Es una base, se puede ser para una vivienda de 2, 3 plantas, ¿no? Pero ya cuando se suman plantas, ya las cargas son considerables y las dimensiones que se obtienen son grandes. Bueno, todo el desarrollo del ejercicio es igual. Acuérdense que al ser una base excéntrica, los vuelos necesariamente son distintos, aunque la columna sea cuadrada. Yo tengo columna
no dibujo el sobreancho, tengo la columna y voy a tener un KX y un KI, ¿no? Que van a ser distintos. Así que los momentos, aunque la columna sea cuadrada, y además tengo LX y LY también distintos, los momentos van a ser distintos, seguro, en este caso seguro. Fíjense que acá hacemos acá dan muy parecidos, pero son dos vuelos distintos, ¿no? En general, cuando adopto la altura, tomo el mayor vuelo de los dos para adoptar una altura. Acá el mayor vuelo era de 1,15 metros. Después seguramente lo usamos para la altura, pero ya estamos en condiciones, una vez obtenidos los dos lados de la base, de obtener lo que se llama la carga efectiva, o la carga última, o la tensión, perdón, la tensión última, o tensión efectiva. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a usar la carga, sí, la carga mayorada. Por eso decía que una vez que obtenemos las dimensiones de la base, en función de las cargas de diseño, nos olvidamos de la carga de diseño y ya empezamos al calcular, todo esto lo hacemos para calcular armaduras, ¿sí? Obviamente primero los momentos y después las armaduras que soportan esos momentos. Pero ya ahí vamos a usar el Sear-Shock con cargas últimas. Entonces tenemos que las tensiones en el terreno las tenemos que volver a calcular con las cargas últimas. Fíjense que esto en la carga o tensión efectiva me está a 234,3 kilómetros por metro cuadrado. Acuérdense que el sigma T creo que de esta era de 200. 250, no me acuerdo. Sí, de 200 kilómetros por metro cuadrado. Esta era una tensión admisible y esto es una tensión última. Por eso esta carga en general es mayor que esta. Porque esta es una tensión admisible que sería la tensión del terreno dividido en coeficiente de seguridad. Que esto es una tensión última, porque la carga que estoy colocando acá es una tensión, digamos, de colapso. Una tensión última, no es última de orden, es la última carga. La última es la carga última que es la que colapsa la estructura. Por eso viene de ultimate, ¿no? Esto es todo, viene de los americanos, ¿no? Bueno, como antes hicimos en la base centrada, lo que tenemos que ayudar ahora son los momentos y las armaduras, para lo cual usamos el mismo método que usamos para calcular los momentos en las bases centradas. Fíjense que es el mismo dibujo, pero le falta la mitad de la base. ¿Por qué? Porque acá lo único para ser un poco más prolijo, en el cálculo de los momentos, bueno, la expresión final va a ser la misma. La expresión final va a ser la misma, porque en realidad, acuérdense que ustedes cuando miden el volumen de tensiones, lo que están calculando es la fuerza. Yo para calcular el momento UX es el momento producido por la resultante
de las tensiones que están bajo esta superficie, es decir, con esta línea de rotura del límite, ¿no? Por acá va a haber una fuerza resultante de la tensión por esta superficie, ¿no? Esta superficie que va a ser, si la superficie va a ser Lx menos Bx, perdón, menos X, que sería este lado, por Y, el otro lado. Esa sería la superficie. Y por la tensión, que la tensión va a ser Q sub U. Bueno, sección, es decir, área por tensión, me va a dar una fuerza. Esta es una fuerza, ¿no? Me falta el momento, así que para el momento tengo que multiplicar por esta distancia, ¿eh? Es esta distancia misma, pero dividido 2. Y si esto es el vuelo, en realidad, esto es el vuelo, siempre me va a quedar Q sub U por el vuelo al cuadrado dividido 2. Así que la expresión de la fuerza o del momento, en realidad, MUX es la misma que vieron falta de LI acá. Es la misma que vieron en base centrada. Para el otro momento, si ustedes toman este volumen de tensiones, acuérdense que cuando hablamos de volumen de tensiones, el volumen de tensiones es una fuerza. Fíjense que yo estoy haciendo, es decir, estoy haciendo Q sub U por esta distancia, ¿sí? Q sub U por esta distancia, que es Kx, es esta superficie, Q sub U por Kx, por Li, que es la distancia, digamos, que es perpendicular al papel. Esto es un volumen de tensiones, ¿eh? Y un volumen de tensiones es igual a una fuerza. Por eso yo cuando hablo de volumen de tensiones es lo mismo que hablar de una fuerza. Pues saco este volumen de tensiones y esto es equivalente a una fuerza, porque es una tensión, por una superficie. Así que es una fuerza. En el sentido Y es lo mismo. Si yo calculo el volumen de tensiones de este sector del diagrama de tensiones, el volumen de tensiones que va a ser K sub I, que es este valor, por Q sub U, que es este valor, por la dimensión en el sentido, para este gráfico, en el sentido perpendicular al papel, porque la línea de rotura ahora ya no es más esta, sino es la otra, así que yo estoy calculando la resultante de tensiones en esta superficie. Así que la dirección que me interesa es el X, es decir, por el X. Esto vuelve a ser un volumen de tensiones. Si la tensión por la superficie esta me da una fuerza,
Por eso el volumen de tensiones es una fuerza, ¿sí? Y la fuerza por la distancia me da el momento. Esto lo quiero remarcar, lo del volumen de tensiones, porque cuando nosotros, en la clase que viene, veamos, en la clase que viene o la otra, veamos bases con momentos donde las tensiones son diferentes, ¿no? Tengo momentos en ambas direcciones. El diagrama el diagrama de Q sub U no es un prisma como vimos, puede ser de esta forma, puede tener valores distintos en cada punta, porque yo tengo momentos actuando en las dos direcciones. Si estuviese en una dirección, sería un diagrama quizá de este tipo, ¿no? Donde estos lados son trapecios. Bueno, igual, si yo quiero saber la fuerza que ejerce cierto sector de este trapecio, tengo que sacar el volumen de este trapecio. Si yo quiero sacar la fuerza que ejerce este sector de la base. Por eso es importante el concepto del volumen de tensiones. Bueno, no me detengo más en esto. El cálculo de los momentos es el mismo que vieron para base centrada. Y una vez que hallo los momentos últimos, tengo que obtener los momentos nominales. La flexión, acuérdense que el momento nominal es el momento último dividido en un coeficiente de minoración, que en flexión es 0,90. Y una vez que tengo los momentos nominales, bueno, lo demás es todo. Si yo quiero calcular las armaduras, con estos momentos todavía no podría porque no tengo la altura. Es decir, tengo los momentos pero no tengo la altura. Así que el siguiente paso es predimensionar la altura de la base. Predimensionarla y después adoptar, ¿no? la altura definitiva. Esta es la fórmula que está, no está en el reglamento, pero sí hay colegas que mandan ejemplos de aplicación del reglamento. Bueno, uno de ellos propone una fórmula para adoptar una altura efectiva de la base, que es la que decía hace un ratito. Otros, bueno, obviamente como es D, va a haber una aplicación para cada sentido, ¿no? Porque para DX tengo un MX, y para un DY tengo un MI. Cuidado que acá se cruzan los subíndices, ¿no? Yo tengo DX y lo que pongo acá es DI. Yo tengo DI y lo que pongo acá es BX. Acá hay un cruce de subíndices. Cuidado con eso. Bueno, por este método, esta base excéntrica daba 50 o 46 centímetros. Bueno, a esto hay que sumarle siempre, en total, mínimo 6 centímetros, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre les dije que yo al no conocer la armadura todavía, porque obviamente es lo que quiero dimensionar, no puedo tener los diámetros. Entonces, como estas alturas efectivas están al centro de las armaduras, tengo que estimar el diámetro. Por eso, en general, se le suma 1 centímetro al recubrimiento real del hormigón. El recubrimiento general en bases mínimo son 5 centímetros.
mucha gente usa 7, creo que el CIPECAL usa directamente 10 centímetros de recubrimiento. Eso se puede llegar a regular, ¿no? A ajustar. Pero mínimo 5 centímetros. Acuérdense que una fundación es algo que uno la hace, la hormigona, la entierra y hasta que no se cae el edificio no se entera que está en mal estado. Así que los recubrimientos tienen que ser generosos. Bueno, de acuerdo a la fórmula esta que propone este profesional, se obtienen estas alturas. Bueno, también está lo que se usa, yo digo en nuestro ámbito porque es lo que la gente de nuestra generación usa. También lo de Euler no está mal, en vez de 1,5 pone 2, con lo cual obtiene alturas más chicas. Dividiendo por 1,5 se obtuvo 77, y el método del ejemplo de Silsock daba 50, más el recubrimiento daba 56, así que entre 70 y 56 podría obtener un promedio o más o menos adoptar una altura entre esas alternativas. Acá se adoptó 75. Fíjense que daba 77 esta, y esta daba 56. Así que, bueno, es un problema más un criterio del profesional que algo estrictamente científico. Bueno, una vez que adoptamos la altura, bueno, si le restamos 1 centímetro para obtener las alturas efectivas en DX9 y en DI 68, ¿no? Acá estamos suponiendo que la altura tiene 20 milímetros de diámetro, que es una armadura gruesa general para una base, pero se puede dar el caso. Tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Si le pifio en 1 centímetro, fíjense que de 69 a 68 es como nada. Para el cálculo no mueve el amperímetro para los centímetros cuadrados de armadura que queremos hallar. Bueno, acá no voy a repetirlo porque esto ya lo vimos con bases centradas, son las fórmulas de dimensionamiento, son de flexión. Esto es flexión. Y la flexión, acá el BW es el B, cuidado con qué B, estoy en la armadura en la dirección X y estoy usando el ancho en BI. ¿Por qué? Porque yo creo que ya lo vimos, pero lo repito, si yo estoy calculando la armadura, la dibujo así para que se entienda, la armadura ASX, el ancho que voy a tomar es el B sub I, como que todo ese momento lo está soportando una sección rectangular de ancho BW igual a B sub I. Esto es como si fuese el BW de una sección rectangular, ¿no? Por eso pongo el BW. ¿Pero cuál es el BW? Si el momento que estoy usando para esta armadura este es el MX, bueno, el ancho que tengo que poner es el B sub I. Acá se cruzan, también los subíndices. Cuidado con eso. Bueno, cuantías máximas, cuantía mecánica, las cuantías mínimas según el Silsock. Bueno, si la cuantía que yo calculo es menor que la mínima, adopto la mínima. Y si me da mayor que la máxima, tengo que, como siempre, redimensionar la estructura, la base. Porque
no puedo superar la cuantía máxima. Es muy difícil que en bases la superen, pero bueno, hay que mencionarlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si voy muy rápido me paran, ¿eh? Porque a veces no me doy cuenta y... No, profe, vamos bien. ¿Estamos bien? Oh. Sí, sí, vamos bien. Bueno, entonces decía que todas las expresiones son las que ya vieron para bases centradas, no cambian nada. En cuanto a las separaciones máximas de la armadura, el diámetro, el diámetro mínimo de las barras es de 10 milímetros, ¿eh? La separación máxima en las mismas condiciones. Acá tengo que caer en esta distribución, porque acá ya en bases excéntricas ya son bases rectangulares, ¿no? Así que yo voy a tener una densificación, así como está acá, una densificación de armaduras en la parte media y un espaciado si esto es el ancho genérico B, en un ancho B voy a tener la armadura más apretada, entre comillas, que en los extremos. Mientras que en el sentido largo la distribución es uniforme. Tal cual reza este apunte. Acá está armada, bueno, acá está armada al revés, ¿no? Porque el ejemplo empezó, por eso digo, hay que acostumbrarse a que LX y LY se intercambian entre sí, no es que siempre LX va a ser el lado más corto, ¿eh? Si la base está planteada de otra forma, acá lo que pasa es que estoy respetando el ejemplo, pero en la obra real ustedes van a definir dos ejes, X y Y. Entonces, para no confundirse, siempre van a tomar un eje, un lado como el X y otro lado como el Y. Es decir, las deducciones que hicimos hay que aplicarlas con la configuración de las dimensiones de la base tal cual la tienen en el terreno. Esto no es que siempre el X va a ser el más corto. Acá parecería que es el más corto, pero no tiene por qué ser así. Acá porque tengo, qué sé yo, en la obra se nos ocurrió llamar a este eje X y a este Y, porque el terreno es así, no sé. Pero acostúmbrense, son intercambiables, ¿no? Las dimensiones. El tema es seguir bien el desarrollo de las ecuaciones, sabiendo que el X y el Y son permutables entre sí, en el sentido de que la adopción esa la hace el proyectista. Bueno, bueno, acá hay un ejemplo justamente con la distribución no uniforme, así que lo pueden ver de acá cómo se hace. Bueno, también tengo el tema del talón, el talón A, siempre porque medio que está la tradición argentina de hacer las bases troncopiramidales. Yo soy un enemigo de eso, pero bueno.
encima el reglamento da algunas pistas para calcular el talón, ¿no? Bueno, da en altura, menos el K mínimo. Si es negativo, el primer valor se descarta como alternativo, y después el otro valor es el recubrimiento más 2 veces, más los diámetros de las dos armaduras, más 15 centímetros. Así que a todo esto, de acá hasta acá, le sumo 15 centímetros, ¿no? Y eso me va a dar la altura mínima del talón. Así que bueno, han dado 22,4, se adoptó el talón, que es este valor, 25, que es la parte prismática, digamos, de la base, ¿no? Este A es, ¿no? Después viene toda la parte tronco piramidal, ¿no? Bueno, la 9. El problema, otro de los problemas que debemos resolver en este tipo de bases es la tendencia al vuelco que tiene la base. La base tiene, por no tener en la misma recta de acción, al no tener en la misma recta de acción la resultante del terreno y la acción, que es la carga, no están en la misma recta de acción. Si la resultante del terreno está, digamos, acá en la mitad de la base, y la carga viene por el eje de la columna, así que acá hay una excentricidad que genera un par. Un par. Ese par lo que hace es, cualquier cosa, ese par lo que hace es generar un volcamiento o tender a un volcamiento de la base. Y eso lo tenemos que tratar de evitar con algún dispositivo. Y el dispositivo que vamos a usar ahora, o que vamos a explicar ahora, es el dispositivo se llama colocar un tensor para equilibrar el volcamiento. Además, la base por este par, además de tender a volcar, tiende a resbalar, es decir, que hay que hacer una verificación al deslizamiento de la base. La base por este motivo puede tender a deslizarse entre la superficie del hormigón y el terreno. Hay cierta rugosidad, pero si esa rugosidad es vencida, hay un riesgo de deslizamiento. Es decir, que hay dos verificaciones que hay que hacer, una de volcamiento y otra de deslizamiento. Ustedes van a ver acá, en este esquema, bueno, una vez que ya dimensionamos la base, que acá hay colocado un elemento que se llama tensor porque está sometido a compresión, ¿no? Si no sería un puntal. Perdón, está sometido a tracción, porque si fuese a compresión sería un puntal. Lo dije al revés. Ese tensor lo que hace es formar un par equilibrante entre la fuerza de rozamiento, y la fuerza de tracción en ese elemento tensor. Es decir, yo tengo un par T por cierta altura,
altura h. Así que yo voy a tener un momento, si quieren, equilibrante, T por h, que va a tener que equilibrar al par volcador, que es P por E, que sería P, o la resultante del terreno, que sería P por esa excentricidad que hay entre la columna y la rotación del terreno. Sí, tengo que hacer una verificación al volcamiento. Y a la izquierda, eso lo digo como introducción, a la izquierda van a haber dos diagramas de momentos. Fíjense que en un diagrama está suponiendo que acá hay una articulación. Así que no. Yo estoy analizando esta pseudo barra, ¿no? Que va entre este punto y este punto, ¿no? Estoy analizando el diagrama de. Digo pseudo barra porque ahora no es una barra, es una barra que a partir de cierta altura tiene una sección variable, pero bueno, es una forma de estudiar el fenómeno. Acá estoy haciendo la suposición para el primer diagrama de que es una articulación, y acá tengo una barra que está apoyada casi. Esto es una, voy a dibujar mejor porque por ahí no se entiende. Esto es una barra en L. Este diagrama se corresponde al diagrama de una barra en L, con una articulación acá, una articulación acá. Esta es una distancia E. Es decir, que es como que tengo una barra. Esto es lo mismo que tener una barra, la misma barra articulada con un par M igual a P por E. Articulado y articulado. Si yo hago el mismo diagrama, pero para una carga, no para una carga, sino suponiendo que esto es un nudo rígido, así que el tensor es muy rígido, y no le permite girar a esta columna, tener un giro, porque el tensor tiene altura y ancho suficiente como para suponer un empotramiento de esta pseudo barra con este tensor, porque el tensor es rígido. Yo podría suponer para este segundo diagrama un esquema, lo voy a dibujar acá, como que está empotrado. Ustedes saben que las uniones son empotramientos no ideales, pero bueno, supongo que hay un empotramiento ideal, la barra, y lo mismo que antes, la barra con un apoyo y la carga aquí. Estas dos soluciones que están acá, bueno, voy a dibujar. Estas dos soluciones las pueden encontrar en cualquier tabla de vigas, ¿no? Es la barra bien empotrada con un par, o la barra empotrada esta barra no, la barra empotrada también con un par.
Esto lo pueden encontrar en cualquier libro de vigas. Pero la solución de esto es para este caso es un diagrama de momento que es este, que esto es P por E, y para este es un diagrama que tiene esta forma, tiene acá M igual a P por E, y M1 si quieren, y acá un M2 igual a la mitad del de abajo. Eso es estática, ¿no? Bueno, esto sigue para adelante porque acá hay otras barras, pero en la cabeza de esta barra y en el pie de esta barra hay dos momentos. Y en esta barra hay un solo momento. ¿Esto por qué lo hacemos? Primero porque no tenemos otra herramienta, estamos usando una herramienta manual, nosotros no tenemos un software ni programa de elementos finitos para que los usen, ¿no? Pero bueno, el concepto vale para poder usar esas herramientas con criterio. Fíjense que qué diagrama adoptemos, de momentos adoptemos, depende de la rigidez relativa que hay entre columna y tensor. Si el tensor es muy rígido, el diagrama de momentos o el esquema o el vínculo se asemeja más a un empotramiento si el tensor es muy rígido. Porque no deja girar a este nudo y eso lo hace asimilarse a un empotramiento. Es un empotramiento elástico, bueno, pues en el extremo esto es un empotramiento ideal. La otra es que el tensor no tenga casi rigidez frente a la columna, que la columna sea mucho más rígida que el tensor. Entonces, que el tensor no le impida girar, no le impida girar a la columna. Esto sería en el extremo una articulación, ¿no? Este caso. ¿Por qué planteo los dos sistemas? Porque yo, una vez que calculé la base, tengo que calcular dos elementos. Uno es el tensor, puede ser tensor, aunque sea el hierro que lleve adentro el tensor, es el que calcule, el que absorba la tracción, porque esto va a estar sometido a tracción. Tengo que saber cuánto vale esa tracción. Y uno de los dos momentos me va a dar la mayor tracción en el tensor. Fíjense que si ustedes hacen eso lo pueden buscar en una tabla de vigas apoyadas, hay una tabla del ingeniero Messeger, lo pueden buscar en cualquier tabla. Si suponemos un apoyo del tipo articulado, la fuerza del tensor es M1 sobre H. Entonces, si ustedes tienen M1 acá, entonces para equilibrar un M1 tienen que poner dos fuerzas iguales y de sentido contrario. Si la altura es H, que ya está fijada, la fuerza que tienen que poner acá es M1 sobre H. Así que la fuerza en el tensor, va a ser M1 sobre H.
En cambio, si es empotrado, ya no es tan fácil de dilucidar, porque era articulado, pero esto está en cualquier otra tabla, van a ver que la fuerza que va al empotramiento, esta es la fuerza reactiva, sería, ¿no? La que tendría que tener en cuenta, la fuerza reactiva del empotramiento, sometido a un momento, va a ser es 3 medios de M1 por H. Es decir, que si yo comparo los dos esquemas, el que me da mayor fuerza en el tensor, es este. Esto es 3 medios es 1,5. Me da una fuerza un 50% mayor que este esquema. Así que cuando yo voy a dimensionar el tensor, tengo que usar este diagrama. Con T lo dimensiono con este diagrama. Porque con este me da... Yo tengo acá tengo la incertidumbre de cuál es la relación de rigidez entre ambos elementos, la columna y el tensor. Si yo tengo esa incertidumbre, que por ahí un programa no me ayuda a sacarme esa incertidumbre, bueno, todo esto no es necesario. Pero si yo no tengo otro elemento, bueno, me pongo en la dirección, en el caso más desfavorable, y tomo el momento o el diagrama de momentos que me da la mayor tensión en el tensor o la mayor tracción en el tensor. Ese es ese diagrama, el diagrama tipo B, que me da 3 medios de M1 sobre H. Acuérdense que M1 era P por E, ¿no? Es la carga por la excentricidad. ¿Para qué quiero el otro diagrama entonces? Si yo sé que eso me va a dar la mayor tracción en el tensor. Bueno, porque hay otro elemento que es esta columna corta. Esta columna corta en esta sección está sometida a este momento y a la carga normal. Así que yo tengo una sección a flexo-compresión con un momento acá que debo verificar esta tensión. Si yo tendría que saber cuál es el momento que está actuando en esta sección. Porque hasta ahora, bueno, dimensioné la base, dimensioné el tensor con la fuerza en el tensor, pero tengo que verificar el esfuerzo en lo que se llama el tronco de la columna, lo que está entre el tensor y la columna. Ustedes van a ver, acá no está dibujado así, pero van a ver que tienen la oportunidad de calcular una obra que en general lo que está debajo del tensor, entre el tensor y la base es más ancho que la base. Sí. Se forma una cosa así. Esto es más ancho que esto. ¿Por qué? Porque acá empieza a actuar el momento de esta excentricidad. Fuste o porque quizá tenga que agrandar, no puedo llegar con las excéntricas en general se produce un agrandamiento de la base en esta zona, porque ese momento es el que manda para el dimensionamiento. Entonces, decía, ¿por qué tengo dos diagramas? Bueno, con este calculo la máxima fuerza en el tensor. En el estado ideal, la máxima fuerza idealmente sería cuando esto sea una articulación. Entonces se da este diagrama y la máxima fuerza en el tensor es 3 medios de 1 por H.
En cambio, para calcular la tensión en el fuste o tronco, el diagrama más desfavorable es este, porque fíjense que este momento es mayor que este. Entonces, para calcular el fuste o verificar el fuste a flexo-compresión, después tendría que ir a un diagrama de interacción que ustedes ya vieron en hormigón, tendrían que ir con este M y con con la carga normal y verificar el fuste. Por eso son dos diagramas los que tengo que evaluar. El diagrama ideal empotrado y el diagrama ideal articulado, porque me dan dos momentos, dos diagramas distintos, uno lo uso para el tensor y otro lo uso para la base. Bueno, hay más adelante está el dimensionamiento del tensor, como fija la norma, así una vez que yo extraigo la carga del tensor, que cuando dimensiono armaduras estoy con cargas últimas. Para mí ese tensor o ese momento es el que ese diagrama momentos que me da la fuerza del tensor lo obtuve con las cargas últimas, ¿no? Por eso tengo TU sería la tracción última, ¿no? 3 medios del 1 sobre H. Para tracción es 0,90 el coeficiente de minoración, así que saco la tensión normal y bueno, acá directamente divido por 420, que es la tensión del acero, ¿no? Eso me da casi 6 centímetros cuadrados, pueden ser 6 barras del 12. Como es tensor, yo acá puedo tener recubrimientos más grandes todavía porque es un tensor, es decir, el hormigón lo único que hace es recubrir o proteger las armaduras. Bueno, acá se dice que se adoptó una sección de 25 por 25 de 6 barras del 12 y hay una cuantía mínima para tensores que lo da la norma en función de la calidad del hormigón, ¿no? Para que haya hormigón H30 la cuantía es la cuantía geométrica, ¿no? Es 0,65, ¿no? No puedo tener cuantías menores a 0,65%. 0,65%. Ese sería 0,0065 de la sección de hormigón. Bueno, tengo que verificar eso. Con respecto a la fuerza de rozamiento, es deslizamiento, ¿no? ¿Se acuerdan que yo tengo que explicar que eso no resbale, La fuerza de rozamiento es una fuerza que es es proporcional a la fuerza normal. Es decir, mientras más, imagínense si yo tengo que deslizar un cajón pesado, mientras más pesado es el cajón, más fuerza tengo que hacer para deslizarlo. Así que la fuerza de rozamiento que debo hacer para mover algo depende, en principio, del peso de lo que quiera mover. Y además de la superficie, si yo tengo que mover un cajón de vidrio sobre una superficie enjabonada, bueno, no me va a costar nada. Ahora, si yo tengo que mover un bloque de hormigón sobre un bloque de tierra, ahí dependo de lo que se llama coeficiente de frotamiento. Entonces, un poco para terminar la explicación y ya que lo hagan en sus casas. Yo acá les doy una lista
de coeficientes de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento es un coeficiente F por la carga de diseño. ¿Por qué pongo carga de diseño? Porque yo no voy a comparar con un coeficiente de seguridad por T. Cuando hablo de coeficiente de seguridad, siempre hablo, si hablo de coeficientes de seguridad, estoy hablando de fricciones admisibles, si se quiere. Y no es la fricción última. Entonces, lo que tengo que hallar es la carga, poner en juego acá es la carga de diseño, no la última, porque yo estoy comparando con una fricción admisible. Es lo mismo que el estudio del suelo. El estudio del suelo usamos la carga de diseño porque la tensión era una tensión admisible, no una tensión de colapso. Esto no es un rozamiento último tampoco. Por eso es carga de diseño. Decíamos que esta carga de rozamiento, que es la generada por la carga normal por el coeficiente de rozamiento, yo acá les doy según el tipo de parámetro, porque por esto esta tabla no está hecha solamente para bases, pero fíjense que si yo tengo, en general la superficie es rugosa, la superficie del hormigón es rugosa porque el suelo no es perfecto, se forma una superficie rugosa. Y bueno, y según el tipo de terreno, yo elegí una arcilla medianamente dura y seca, tiene un coeficiente de rozamiento de 0,50. Podría elegir el que sea, ¿no? Si es una arena, una grava, que es un pedregullo, canto rodado, pues otro coeficiente. Bueno, si impacto a la carga de diseño con ese coeficiente, obtengo la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. La que se obtiene al querer mover la base, realizar la base. Bueno, eso debe ser, esa fuerza de rozamiento debe ser mayor o igual a, yo pongo coeficiente de seguridad 1,5 a 2. Esto es 1,5 a 2 veces. Así que yo para mover la base, o para que se deslice, tengo que hacer una fuerza de 1,5 a 2 veces la tracción. Acuérdense que esto es un equilibrio de par, un par formado por dos fuerzas T. Yo tengo una fuerza T de tracción acá y una T de tracción de rozamiento. Yo tengo que lograr que si yo tiro de acá, o hay una fuerza de rozamiento acá, una fuerza T acá abajo, la fuerza de rozamiento que se opone a este deslizamiento sea 1,5 veces mayor para tener cierta seguridad de que esto no resbale. En general, les digo, esto no resbala porque esto, una vez que se hizo la base, esto ya está lleno de tierra, tiene un montón de condicionantes que hacen que la base no deslice. Bueno, pero esto es reglamentario y hay que hacerlo. Bueno, los dejo con esto. Hay un ejercicio hecho totalmente, acá termina el ejercicio. Yo les diría que, no sé si está en el miel, pero hay unos temas de bases excéntricas. A ver, un segundito, voy a miel a ver si está.
No. No. Segundito. Bueno, para practicar les mando por mensajería este PDF donde habría que resolver el punto B. El punto B. Lo que pasa es que acá hay 6 temas y ustedes son 9, creo. Bueno, igual Fontanella no está. Bueno, hagamos una cosa, traten de resolver todos el tema 5. El tema 5. Si quieres se los envío, lo pongo ahora en miel. Así el sábado hacemos una clase de consulta de dudas. Es la base excéntrica, el ejercicio B, el tema 5. Sería este tema. El tema... ¿Puedo escribir con esto? No. Profe, si no, más fácil, si quiere, le saca captura de pantalla a eso y lo pone en el chat de ahora de Teams. Mira, y captura de pantalla, ¿cómo lo sacó? En el teclado tiene que haber en el uno que Escape. sea La pantalla, imprimir la pantalla, decís vos. ese, sí, Bueno, y lo pone en el chat, más fácil, así no anda solo. bueno, muy bien. 5. Imprimo pantalla. ¿Y esto a dónde va? ¿A la descarga? No, usted ya hizo la captura y ahora va al chat de Teams, donde está la reunión ahora, Sí. y pone copiar, pegar. Es lo más rápido. Ah, muy bien. Ahí, claro. El chat es conversación. El de al lado, ese. Este. La burbujita esa, sí. Y ahí donde dice escribe mensaje nuevo, hace un clic y le va a aparecer Y clic, pegar. pegar. Listo. Y ahí pone enviar y Perfecto. ya. Listo. Qué bien. Lo que es la tecnología. Bueno, hagan el ejercicio ese, el número 5. Traten de hacerlo y lo consultamos el sábado. ¿Sí? Cualquier duda que tengan lo vemos el Bueno, sábado. profe. Bien. ¿Listo?
Bueno, Buenísimo, sí. nos vemos. Listo, profe. Nos vemos. Chao, Al chao. sábado. Chao. Chao, profe. Chao, Fede. Chao, profe.